los edificios y todo, las columnas, la decoración está tal cual se está viendo en esa foto un montón de años después. A mano derecha, el primero que está con algo en la boca comiendo, ese es Gelasio, uno de los gaiteros de los que les vamos a hablar. 1946, también en la Tropical, gaita y baile. Esta lectora de la cátedra gallega bailando en el centro. 1947, también de otra de las festividades, ya vemos ya el formato instrumental que estamos viendo, el tambor, el bombo, la pandereta, la gaita, y también las entonaciones porque ellos cantaban y bailaban. Ahí continúan imágenes de gaiteros Gelasio y Antonio refiriéndose en una de las hojas de una publicación de la Sociedad Artística Gallega de finales de los años 40. Dentro de las agrupaciones que se presentaban en estos espacios, porque no solo el gaitero con tambor, sino que también empezaron a haber pequeños conjuntos que incluían clarinete, saxofón, mantenían la percusión tradicional y la gaita. Fíjense que el gaitero que está a la izquierda se llama José Posada, y el detalle del trombón curvo, luego vamos a hablar de ese trombón. Si se fijan, el trombón regresa hacia adelante. La razón era muy sencilla, es decir, José Posada emigró desde Galicia hasta Santiago de Cuba, y allá parece que la gaita no era a lo mejor muy bien vista. El caso es que le lanzaban cosas por el trombón hacia adentro y se trucía la cosa, y entonces él lo que hizo fue modificar cronológicamente el instrumento para los chistosos, ¿no? Y cambiar la parte del trombón para que no le pudieran lanzar nada. Luego, posteriormente, José Posada viene a La Habana. Esa es una foto que es en los jardines de la Tropical y está ahí con su quinteto Monterrey. Algo muy interesante de esta agrupación, bueno, esta es una foto cuando todavía está en Santiago de Cuba, en Palma Soriano, una zona que antes fue de Granma, luego de Santiago, pero bueno, ahí está la agrupación. Como ven, clarinete, trompetas o cornetas, saxofón en la foto anterior, y se mantiene el redoblante, el tambor y el bombo. Esta foto también es de Santiago de Cuba. Todavía la gaita estaba recta, todavía el trombón parece que no había sufrido modificaciones, ya cuando llegó a La Habana hubo que adaptarse. Y este es el quinteto Barcales, otra de las agrupaciones. Obtuvo esa foto por mediación de la hija del gaitero, se llama Antonia Rótida, Cuca, le llamamos en la federación, y este es Gelasio de joven. Es decir, fundamentalmente estos músicos participaban en las bandas militares de los españoles que habían en ese momento, y bueno, también tocaban la gaita, pero con sus compañeros de banda formaban estas pequeñas agrupaciones con las que iban a tocar canciones folclóricas, pero también canciones cubanas, a los jardines de la Tropical, a las celebraciones que se hacían. Algo muy interesante de esta misma foto que está acá es que detrás de la foto aparece como el programa de lo que estaban haciendo el Quinteto Barcales, que amenizará el Festival Cristal el domingo 23 de junio. Grandioso Festival Cristal en los jardines de la Tropical el domingo 23 de junio, celebrándose el campeonato musical de 1935.